Bien, para el presente documento que ustedes van a crear, necesitan checar cómo está el formato de su archivo. Para su archivo vamos a utilizar precisamente lo que es un archivo de Illustrator, con el cual van a empezar a dividir cada uno de los sectores de las extremidades y el torso y la cabeza en un mismo elemento, con la intención principal de que podamos generar los movimientos individuales de cada parte del personaje. La herramienta que estaremos utilizando dentro del After Effects les permite tener ciertos puntos estables con los cuales el movimiento del personaje será mucho más natural que con otras adecuaciones. Entonces, aquí como recomendación, siempre hay que tener en cuenta que la parte de las extremidades deben de tener un sobrante al interior para que en el momento de que nosotros hagamos nuestro giro, precisamente podamos hacerlo sin que esté interviniendo en la parte exterior y con ello nos quede una forma natural de lo que es nuestro brazo y nuestras extremidades como tal. Entonces traten de dejar una parte interna con ese sobrante para hacer los movimientos giratorios y de movimientos de posición. Entonces, la idea de aquí es igual que la parte del cuerpo esté en la parte superior siempre, y ya de ahí el orden de las extremidades dependerá del orden que ustedes quieran asignarle. Ahora, este es el documento, se guarda literalmente como un archivo de Illustrator, la versión que ustedes tengan y que sea compatible precisamente con su After Effects y con el Adobe Illustrator posteriores. Vamos a pasar directamente hacia lo que es el After Effects. Para esto no es necesario que tengan abierto el programa, lo pueden cerrar para que puedan ustedes tratar de tener un mejor rendimiento en lo que es su máquina. Con ello voy a abrir desde archivo, importar, en importar archivo, el archivo que yo acabo de generar, precisamente el que en mi caso se llama ejercicio 3, que ya tengo anteriormente guardado. Le voy a dar aquí a abrir y hay que fijarnos que esté habilitado este sector que es el ejercicio, perdón, el importar tipo. En el importar tipo ustedes pueden importarlo como composición o como capas individuales. Para el tipo de elaboración que estaremos realizando, que será el movimiento del personaje, vamos a trabajarlo con lo que es composición y fijarnos muchísimo que la dimensión del material esté en tamaño de la capa, porque si no nos dejará las delimitantes del documento y los movimientos serán más complejos de realizar. Entonces le damos a aceptar. En la parte lateral nos va a aparecer precisamente lo que es nuestra composición con este símbolo y al interior de una carpeta los distintos elementos con los que vamos a manejar ese símbolo. Eso es por si se quieren hacer movimientos o indicaciones individuales. Lo que yo recomiendo siempre es que movamos directamente dando doble clic sobre lo que es la composición para que veamos al personaje en la medida que viene por automático del ilustrador y con ese ya puedan realizar el movimiento completo sin necesidad de estar recurriendo a un tamaño de mesa de trabajo más grande. Posteriormente ya estaremos agregándolo hacia lo que es nuestra composición final. Recuerden siempre que tenemos una estructura con cada personaje movido por individuales y al finalizar lo que es una composición para que con ella no tengan que tener tantas capas habilitadas en una misma composición. Ahora, a partir de esto, lo que necesito que visualicen es que por automático cada uno de los sectores tienen activado el espacio de transformar. Ese espacio de transformar es el transformador global y no de elementos individuales. Cuando nosotros vayamos colocando la parte de lo que son los elementos de posición, estarán viendo que en la parte interna estarán apareciendo algunos elementos extra. Pero sí estén en cuenta y tengan en cuenta que este elemento de transformar se va a utilizar para el movimiento global. Ahora, dentro de este sector le vamos a asignar con la herramienta de ubicación de posición libre cuáles son cada uno de los elementos que permitirán que el personaje se permanezca estable en ciertos sectores y en otros genere movimiento. Para ello simplemente hay que seleccionarlo, pueden presionar ustedes control P para activarlo y vamos a asignar por cada una de las partes los siguientes elementos. Voy a tener uno en la parte de la cabeza, uno en el sector del cuello, un sector a la altura del ombligo y dos en las partes laterales de lo que son las entrepiernas o el inicio de la pierna, dependiendo de si su personaje tiene ropa o tiene lo que es la estructura de la pierna completa. Recuerden que de todas maneras cada una de las partes debajo tiene otro tipo de elementos.
Entonces ya asignamos estos puntos que van a ser puntos estables. Como les decía, eso nos va a permitir a nosotros estar generando movimientos individuales por cada uno de los puntos indicados. Podemos nosotros hacer que el personaje baile, que haga cualquier tipo de cosa que queramos realizar, pero adecuándose precisamente a lo que esté dependiendo de la otra estructura. Es decir, trata de respetar la naturalidad, utilizando como referencia los puntos estables, y el que nosotros estemos moviendo es el que generará ese movimiento sin dejar de lado las otras estructuras. Eso será para la parte del cuerpo. Para la parte de la pierna derecha, vamos a asignar un punto en la parte superior. Chequen mucho que cuando ustedes estén dando clic, si estén dentro de lo que es la figura, porque muchas veces pensamos que no nos permite colocar los puntos y es precisamente porque no estamos al interior. Entonces voy a darle un clic aquí, voy a agregar otro en la parte de lo que es la rodilla. Más o menos ustedes traten de calcular que es aproximadamente a la mitad. Donde está la parte del tobillo, y asignaremos un punto estable para la zona del pie y para la punta del pie. Serán con ellos con los que estaremos generando posiblemente pasos o movimientos o distorsiones de este sector. ¿Ok? En la pierna del otro lado, que sería en este caso la pierna izquierda, haremos el mismo uso de recursos, que será parte superior, parte intermedia, punto de tobillo, sector de pie y punta del pie. Ahí están nuestros puntos asignados. Ahora vamos a hacer esos puntos con lo que es el brazo izquierdo y el brazo derecho. Con el brazo derecho trataremos de seguir la misma similitud que tenemos dentro de lo que es la parte de la estructura del pie, pero obviamente no estaremos utilizando los sectores de los puntos extra, que son el pie y el soporte del pie, porque en este caso no haremos movimiento en los dedos, solamente haremos movimientos hacia la parte del brazo. Entonces vamos a tener una parte aquí, sector intermedio y sector de la parte de la mano. Recuerden que siempre tienen que tener seleccionada la capa, porque si no, no se va a hacer donde ustedes necesitan o en la capa que necesitamos. Hago lo mismo con el brazo izquierdo, inicio, intermedio y final, que sería la mano. Ya tenemos asignados nuestros puntos estables. Tienen que recordar siempre que esos puntos estables, no importa dónde los coloquen dentro de la línea del tiempo, se van a estar colocando por automático, pero sí siempre les recomiendo que estén dentro del punto cero, para que a partir de ello no se hagan movimientos que nosotros no deseamos en otro segundo, que precisamente no queremos que se hagan movimientos en ese sector. Voy a visualizar todas las capas. En algunos sectores no se van a ver precisamente estas interacciones, solamente en las que yo tenga seleccionado. Si las selecciono por completo tampoco me van a aparecer. Necesito entonces yo tener el movimiento individual por cada uno de los sectores. Empezaré con este elemento, selecciono mi capa, con la herramienta de posición me posiciono dando un clic sobre lo que es la estructura, y ahí es donde generaremos el primer movimiento. Vamos a empezar en este caso con las piernas para hacer las flexiones, y que con eso vayan guiándose para el resto del cuerpo. Entonces voy a empezar con la pierna derecha. El movimiento natural para poder hacer la inclinación del personaje será que yo, a partir de este elemento, primero amplíe la estructura de la rodilla, es decir, la voy a hacer hacia la parte derecha, porque precisamente va a estar haciendo la apertura de la pierna. Esta zona de lo que es el tobillo se moverá un poco, porque estaremos moviendo precisamente la zona del pie. El movimiento del pie tiene que ser muy ligero, porque la punta del pie tiene que permanecer estable, o bien podemos dejar completamente la punta estable y solamente hacer estas inclinaciones. Pero cuando nosotros reduzcamos precisamente la rodilla y el personaje haga la flexión hacia la parte de abajo, por automático entonces tenemos que buscar que este punto vaya hacia la parte de abajo, para tener ese movimiento acorde a la naturalidad del personaje. ¿Ok? Recuerden que trata de dividirse aquí en tercios, entonces vamos a tratar de dejar la proporción, porque precisamente nuestra pierna se dobla a la mitad. Ya ustedes irán haciendo ciertos ajustes dependiendo de lo que quieran realizar. Ahí está mi primer movimiento, que sería la parte de la pierna. Ahora, mucho cuidado, ya que hay un error bastante importante. Me voy a regresar a este sector. Ese movimiento que ustedes realicen lo deben de colocar con la línea del tiempo exactamente en donde nosotros vamos a estar trabajando la parte del movimiento continuo. Nuestro segundo cero empieza en este sector,
posiblemente a la mitad de nuestro segundo completo entre el 0 y el 1, vamos a estar haciendo el movimiento de la pierna. Entonces, aquí siempre tenemos que tener un punto estable para que cuando nosotros le indiquemos el siguiente movimiento, esté en un punto indicado, que en este caso son 12 fotogramas. Aquí nos aparece el indicador. Recuerden que tenemos horas, minutos, horas, minutos, segundos y fotogramas. Voy a utilizar el fotograma 12. Para un segundo estamos utilizando una cantidad de 24 fotogramas por segundo, entonces la mitad serían 12 segundos. 12 fotogramas, perdón. Voy a colocarlo aquí. Aquí es donde sí ya realizaré el movimiento de mi pierna. Vuelvo a seleccionar la parte del brazo derecho, perdón, la pierna derecha. Selecciono la herramienta de ubicación de posición libre. Activo sus puntos y con eso voy a empezar a hacer mi movimiento. ¿Ok? En este punto se va a mover un poco. Aquí vamos a hacerlo un poquito ligero hacia la zona de acá. Voy a yo utilizar la zona del punto estable que les decía y bajar ligeramente la estructura de este sector. El movimiento entonces se hará de esta manera. Esa inclinación por automático ya se está realizando. Aquí inclusive el compilador me está diciendo que hay movimiento en ese sector. Entonces ya no hay problema en esa parte. Vamos a hacerlo ahora con la pierna izquierda. Para esto necesito regresarme precisamente al punto 0, indicarle dónde quiero que esté. Si ustedes ya tienen un punto indicado, pues ahí no va a haber conflicto. Desde este mismo punto nosotros podemos empezar a mover todo. Entonces selecciono la pierna izquierda en su capa, tomo la parte del punto de anclaje, habilito y vuelvo a hacer lo mismo que hice con lo que fue la pierna del lado derecho. Hay que tratar de igual proporcionar que queden las dos a la misma altura para que se vea de la misma manera el movimiento y que no vaya a verse como que una pierna se distorsiona más que la otra. ¿Ok? En este caso lo hago un poco más hacia acá. Ahí va a estar, del segundo 0 del fotograma 0 al fotograma 12, ya está haciendo esa inclinación. Esa es la primera parte y el primer movimiento. Quizás aquí pueda hacer algún ajuste para lo que es esta zona del pie, porque creo que no lo incliné mucho. Ahí está. Para que los dos traten de inclinarse a la misma manera. Luego, ya tenemos ese primer punto. Voy a activar aquí la zona del cuerpo. Voy a alejarlo para que lo alcancen a percibir. Entonces, aquí lo que estaré utilizando será precisamente el regulador de posición para la parte del torso del personaje. Como en mi caso, el personaje no va a estar generando movimientos de bailes o algo parecido, no voy a realizarle otros movimientos de punto de anclaje aquí. Lo que sí voy a realizar es un punto de movimiento de posición desde el segundo 0, que es en el que está actualmente, que será aquí, hasta el segundo, el fotograma 12, perdón, para que se reduzca el personaje al tamaño de la inclinación de las piernas. Entonces, me regreso, estoy seleccionando, en mi caso, la capa del cuerpo. Ok, voy a dar un clic aquí afuera. Listo, con la flecha de selección. Selecciono el cuerpo, me voy al segundo 0. Y aquí lo que haré será activar presionando P en el teclado el apartado de posición. Activo lo que es mi cronómetro. Activo mi cronómetro dentro del apartado de posición. Lo llevo al fotograma 12. Puedo inclusive yo ponerlo aquí de manera directa para que precisamente no tengan conflictos en cuál es el lugar. Fíjense, por automático ese es el movimiento. Y en la posición voy a bajar precisamente esa estructura, que sería más o menos por ahí. Entonces, si yo reproduzco, ahí está haciendo el movimiento mi personaje. ¿Sí? Si quisieran más inclinación, pues hay que regresar precisamente a cada uno de los fotogramas que están indicados para el movimiento y con eso lo modificamos. Pero aquí ya está haciendo este movimiento hacia la parte baja. Ahora nos falta mover los brazos porque aquí es un indicativo bastante importante. Cuando ustedes realizan la posición, el movimiento de los brazos, fíjense cómo los brazos se quedan arriba. Entonces, eso no me sirve. Me sirve que los brazos bajen al mismo tiempo que lo que es la parte del torso. Por lo tanto, voy a activar una relación entre lo que es el cuerpo y la parte de los brazos. Para eso voy a estarle indicando a partir de este sector que son estos espirales. Estos espirales aquí me permiten entrelazar las posiciones del cuerpo para que sigan precisamente la misma forma. Voy a seleccionar
tengo el brazo derecho, voy a dejar presionado sobre la espiral y lo voy a arrastrar hacia el apartado del cuerpo, ¿sí? Igual, brazo izquierdo, dejo presionado y arrastro hacia la parte del cuerpo. Con eso fíjense lo que se va a provocar. Cuando yo tenga mi personaje con el movimiento del torso, me va a estar diciendo que todo movimiento que yo realice aquí, a excepción de los movimientos que tenga con la parte de las posiciones, van a estarse realizando también para el brazo derecho y para el brazo izquierdo. Por inmediato el programa me estará indicando que dependen del cuerpo, fíjense estos apartados. Entonces, si yo quisiera especificarlo en uno, puedo inclusive meterlo de manera directa, pero pues este es el método como más básico, ¿no? Dentro de este sector, lo que va a hacer es, cuando yo baja el personaje estará haciendo también la parte de lo que es el movimiento de los brazos por automático. Y me voy a estar ahorrando mucho tiempo en la cuestión de la parte de lo que es la posición de los brazos, la posición de las piernas y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, voy a trabajar en otras cosas por el ahorro de tiempo que tenemos. Bien, ahora, obviamente para la parte de la inclinación, también va a ser como recurso el hecho de que baje los brazos para poder hacer ese movimiento como si estuviera aleteando, entre comillas. Entonces, en el brazo derecho, en el fotograma 0 va a estar en esta posición. Cuando esté en el fotograma 12, ahí voy a escribir 12 y Enter. Voy a activar lo que son mis movimientos y por lo tanto entonces empezaré a bajar el brazo. Recuerden que aquí es muy importante que ustedes chequen que los brazos se bajen de manera natural porque si no va a parecer que se distorsionan. Vamos a ver el ejemplo aquí. Ahí está lo primero. Hacemos lo mismo ahora con el brazo izquierdo. Hay que tratar de fijarnos que estén en la misma altura, entonces igual en el fotograma 0 está en esta posición. Selecciono fotograma 12, estoy seleccionando ahora el brazo izquierdo. Activo sus modificadores y los posicionamos exactamente donde deben de estar indicados, tratando de imitar lo que es la altura de los otros brazos. ¿Ok? Más o menos de esta manera. Si quieren que el movimiento se vea un poquito más natural, porque a fin de cuentas aquí vamos a engañar al ojo, podemos agregar otra serie de fotogramas internas, pero creo que aquí no hay conflicto con eso. ¿Ok? Quizás un poquito en el codo lo podamos modificar, solamente para que no quede tan curviado ahí. Creo que ya está perfecto. Entonces ya está ese movimiento del personaje. Ahora lo vamos a hacer de manera contraria hacia lo que es el segundo uno. Puede ser que en algún momento ustedes piensen esta estructura está quedando muy lenta o algo parecido, pero esa parte la podemos modificar con lo que son los editores de tiempo que utilizaremos en lo que es la composición final y que ya les mostraré en la siguiente parte. Entonces, aquí está este primer movimiento. Ahora voy a hacer que en el segundo 1 todo regrese a la normalidad, ¿sí? Que será precisamente nuestro fotograma 24. Para ello, estaré entonces haciendo todo de manera contraria. Voy a seleccionar la parte de mi brazo izquierdo. Sus editores regresarán hacia esta posición. Fíjense cómo por automático se los marca el programa, tratando de indicarles dónde va cada una de esas partes. Igual lo haré con este sector. Este va en esta zona y este va en esta zona. Por ahí si hay alguna variante, traten de que sea completamente igual a lo que era la otra estructura. La parte del cuerpo no sufrió modificaciones, más que el hecho de que tenemos que regresarla a la altura que tenía. Entonces, volvemos a habilitar posición, que ya está activado en nuestro fotograma, y con la flecha de selección lo regresamos a la altura que tenía anteriormente. Se pueden basar aquí con guías o con algunas estructuras para saber cuál va a ser la zona de subida y bajada de cada parte. ¿Ok? Entonces, por automático también estarán subiendo los brazos, porque esos brazos ya los hicimos por movimiento. Aquí está la forma. Lo único que nos falta subir es entonces la zona de las piernas. Igual en el fotograma, digo en el segundo 1, fotograma 24 en este caso, pierna derecha, voy a regresar la posición del personaje a su posición original, que será este sector aquí, y este sector hacia la parte de arriba. Me voy a acercar aquí para ajustar esos detalles que nos están quedando un poquito deformes sobre las estructuras. Aquí está este de manera correcta, selecciono este y lo llevo a su lugar.
Y ya nos va a quedar completamente recto este sector. Fíjense cómo aquí creo que la posición del personaje del cuerpo era un poquito más abajo, entonces nada más es cosa de que lo bajemos a la estructura que se supone que era. Ahí está. Pierna izquierda, igual, habilito dando clic sobre la parte de lo que es mi pierna con la herramienta de posición libre. Selecciono para colocarlo en el sector que es. Punto y arrastro al punto indicador. Ya por automático quedan las piernas completamente estables. Entonces, hasta aquí ya tenemos el movimiento indicado de lo que es nuestro personaje. ¿Sí? Fíjense cómo ya está haciendo esa especie de bailecito. El siguiente sector que va a ser provocar que el personaje salte será precisamente a partir de un movimiento en conjunto de lo que es el personaje completo. Para ello me voy a estar guiando con lo que es otra parte de su composición. Vamos a hacer una prueba aquí con dos estructuras. Primero lo haremos desde otra composición y si no lo haremos desde este sector, que a fin de cuentas viene siendo lo mismo, porque necesitamos que el personaje caiga y vaya haciendo esos movimientos. Vamos a empezarlo desde este sector, ¿ok? Entonces, ahora ya está el personaje aquí. Cuando el personaje llega arriba, va a ser importante que con ese impulso que tomó, que es me agacho y tomo impulso, al momento de que llegue al segundo 1, haga todo el traslado hacia la parte superior. Vamos a hacerlo aquí igual hasta la mitad del segundo 1 y el segundo 2. Entonces, seleccionaré con mi flecha de selección cada una de las partes indicadas hasta este sector. Presiono P en lo que es mi teclado para activar la posición. Activo la posición para quienes no lo tienen indicado. El que ya lo tenga indicado no hay necesidad de volvérselo a indicar. Podemos bien agarrar un fotograma nuevo. Y en este sector vamos a subir todo el personaje hacia la parte superior. Posiblemente que salga de la mesa de trabajo para que tenga esa sensación de impulso. Entonces fíjense aquí lo que va a suceder. Me faltó agregarle la posición a otra de las partes de acá. Ok, aquí tenemos la estructura de esta manera. Se agacha, sube y de aquí hacia acá es donde debe de generar el movimiento hacia la parte superior. Ok, lo movemos hacia la parte de arriba. Una parte importante que me estoy saltando. Se supone que del segundo 1, y me voy a regresar aquí, en el segundo 1 ustedes deben de tener el indicador en esta zona. ¿Por qué? Porque hay partes que no tienen precisamente activado nuestro cronómetro, que era lo que les decía que lo activamos en este sector de acá. Debemos de primero activarlo en esta zona, desde el apartado de cronómetro en el segundo 1, para que ahí empiece la posición de lo que es todo el cuerpo completo. Lo hacemos directamente sobre este sector. Y posteriormente, ahora sí, pasamos al segundo intermedio, que sería el 1.12, y ahí es donde vamos a mover el personaje hacia la parte de arriba, para que nos esté haciendo el movimiento de todo el cuerpo completo. Que es 1, brinca, y ahí está. Por ende, va a regresar a lo que es el segundo 2, y vamos a regresar nuestro personaje a donde pertenece. Ya no hay necesidad de activar fotogramas porque por automático el programa los estará haciendo. ¿Ok? Entonces, aquí está nuestra estructura. Se repite 1, 2, sube, baja a donde se supone que corresponde. Aquí voy a hacerle un ajuste porque nos falta que otras partes vayan más abajo. Por eso les digo que es importante que ustedes se basen con una guía o algo parecido. Asegúrense muchísimo de que cada uno de los segundos esté en el punto indicador. Ahí está ese sector, que ya coinciden estos puntos. Brinca, sube y baja exactamente al mismo punto. Y ahí solamente vamos a estar haciendo que nuestra reproducción se haga por automático hasta el sector que nosotros le estemos indicando. En mi caso será hasta esta zona de aquí,
para que con eso podamos ya ver la repetición de su elemento. Vamos a ver una vista previa, una previsualización quitando toda esta estructura. ¿Sí? Por automático también, si nosotros queremos ver la compilación, vamos a recortar este sector aquí hasta esta parte. Les recomiendo que dejen siempre un fotograma extra. Y ya con eso haga la reproducción completa. ¿Ok? Con los sectores de lo que es el movimiento, lo que es el corte de su estructura, ya estaremos haciendo indicadores, estaremos haciendo ciertas estructuras con las cuales ustedes pueden tener solo una parte de la reproducción. Y sobre todo aquí nos interesa la parte más importante. Como solamente utilizamos 2 segundos para el movimiento, que sería precisamente esto, yo necesito que ahora tratemos de reducir el tamaño de lo que son los segundos. Al activar yo mi composición, por automático me da 5 segundos, pero estoy viendo que mi animación termina hasta los 2 fotogramas. Hasta los 2 segundos, perdón. Necesario aquí será que desde composición, ajustes de la composición, dejemos nuestra composición en la duración de 0, 2, con un fotograma. Ese fotograma será un indicador para después generar el loop y que hagamos ciertos cortes extra para que nuestras animaciones no se vayan entrecortando. ¿Ok? Entonces, al cortar la animación ahí, si es necesario, igual podemos hacer los cortes. Ustedes van a ver cómo el personaje se queda un poquito estable. Sube, baja y luego vuelve a saltar y ya con eso se repite la animación por completo sin repetir procesos. Si ya lo que deseamos es que modifiquemos la parte de la posición o la rapidez de su estructura del personaje, ya se le hacemos sobre lo que es una composición final, que les mostraré en otro proyecto. ¿Ok? Entonces, esa es toda la parte, esa es toda nuestra estructura, realmente no es una cosa tan complicada, solamente es aprender a hacer las estructuras por cada uno de los sectores y con eso empezar a trabajar lo que es la parte de su elemento completo. ¿Ok?